Bienvenidos a un nuevo video de Demore Parfum, con ustedes Agustín, y hoy vamos a hablar específicamente de mis fragancias favoritas de la casa Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent es una casa de moda francesa de alta costura. Actualmente pertenece al grupo Kering. Yves Saint Laurent fue alumno de Christian Dior, su gran maestro pionero, y luego en los años 60 decidió crear su propia marca, en donde le dio un lugar predominante a la mujer. Por ejemplo, uno de sus hitos claves fue en la década del 60, incorporó el smoking al vestuario femenino, y otra de las novedades fundamentales de esta casa fue que incorporó el color en las pasarelas en la mujer, con un estilo bastante extravagante, muy marcado, que rompía lo tradicional clásico de esa época. Esta casa se destacó a partir de los años 70 por crear fragancias con un estilo muy propio. Por ejemplo, la primera de ellas que irrumpió con fuerza en el mercado fue Rives Gauche, que era el nombre de la primer boutique de ellos en París, en Francia, era el nombre de la calle, un perfume floral que fue muy característico en ese entonces. Luego otro clásico fue Opium, un perfume que estaba basado en notas orientales. Luego en 2002 Alberto Morillas y Jacques Cavalier crean con Yves Saint Laurent la fragancia M7, que fue bastante conocida en ese entonces, un perfume muy oriental, ambarado, con esta nota de oud prominente allí. Fue un perfume que no fue tan masificado en Occidente porque es un aroma mucho más oriental, pesado y potente. Es recién en el 2009 cuando le dan en el clavo con una fragancia para hombres que es La Nuit de l'Homme, la noche del hombre, sumamente sensual, encantador. Esto representa a un hombre con un estilo muy fino, delicado, es pulcra, es un estilo francés en su máxima expresión. El diseño del frasco es muy particular, de hecho pueden ver esta tapa hexagonal con 6 lados. Esto básicamente tiene cardamomo, lavanda con una base de maderas. Es un aroma clásico pero que no pasa de moda, súper atemporal, es muy tranquilizante y armonizante. Es de hecho un aroma que me encanta utilizar, por ejemplo, para ir a dormir. ¿Para qué situaciones específicamente les recomendaría La Nuit de l'Homme? Como dice el nombre, lo recomendaría para la noche, en otoño, invierno preferentemente, aunque admite también un uso fuera de esas estaciones porque no es para nada invasivo. Lo recomendaría para citas, para momentos de intimidad, para conectar, para una salida romántica, una cena, para ver una película juntos. También la recomendaría para el trabajo, pero en invierno y otoño, por esto de que no es invasivo, para situaciones de negociación, porque es un aroma muy agradable, relajante y que va a causar una imagen de madurez y mucho agrado en los demás. Un perfume de los más utilizados en los últimos tiempos. Iker Casillas, el ex arquero del Real Madrid, dijo que él utilizaba esta fragancia, La Nuit de l'Homme. El único punto bajo que tiene es el rendimiento, que esta fragancia en mi piel no me dura más de 5-6 horas, con una proyección sumamente íntima. Por eso es un aroma más para disfrutar uno o para disfrutar en encuentro con otra persona, pero no es un aroma para, por ejemplo, ir a fiestas y buscar llamar la atención, porque no lo vas a lograr con este perfume, sino es más bien para situaciones de intimidad y de disfrute personal. Considero que si tendría un mejor rendimiento este perfume sería excelentísimo, un verdadero ícono de la perfumería. Es un aroma que disfruto muchísimo. De hecho, probé esta versión con la última actual que salió, que es la Blue Electric, que salió en el 2022, piel a piel muchas veces, y me sigo quedando con este aroma que me parece mucho más redondeado, más cremoso, me gusta más. Cerramos con La Nuit de l'Homme, mi número 2 de Yves Saint Laurent, un clásico atemporal, sumamente sensual. Vamos con la siguiente. Pasamos de este aroma más para la ciudad, más urbano, a un aroma un poco más natural, sin destacarse los perfumes de Yves Saint Laurent por ser perfumes extremadamente naturales, y vamos a hablar de Yves Saint Laurent White Eau de Parfum. Este es de los mejores perfumes que se han creado en los últimos años, sin lugar a dudas. Un perfume sumamente versátil para todo, 4x4 y jovial. Tiene esa vibra jovial, entusiasta, brillante, alegre, que me encanta utilizar, de esos perfumes que te tiran para arriba y que obtienen resultados por donde lo mires. Básicamente huele a manzana, que es lo que más va a predominar acá, con limón, tiene bergamota. Todo esto va a estar envuelto con una base de abatonca que le va a dar un touch, un giro dulce a esta fragancia, pero sin ser avasallante, y jengibre y salvia que le van a dar una parte verde semi picante pero muy
muy bien compensada con la parte dulce, frutal que tiene, que le hace un aroma exquisito. Va a transmitir un espíritu jovial, como hablábamos, alegre, fresco, libre. Va a estar compensado también con cierta elegancia, de hecho va a estar en el medio entre esto de jovialidad informal con algo formal elegante. Diríamos que es para un uso casual, que admite hasta un uso semiformal. Es una fragancia que recomendaría sin dudas para el trabajo por esta proyección de limpieza que va a transmitir y por el entusiasmo también que tiene, que va a generar una vibra positiva en vos. También la recomendaría, por ejemplo, para citas, porque esto a las mujeres y a todos, a los hombres, esto les encanta. De hecho, es de las fragancias que más resultados positivos he tenido en estos últimos tiempos. Me encanta también para salidas al aire libre, porque tiene una proyección bastante buena inicialmente y se siente, tiene una proyección media. Y también la recomendaría para viajes. De hecho, es la fragancia que elegí llevar en el último viaje por las islas griegas y me encantó por este olor brillante y colorido que tiene. Estación ideal de uso: es la fragancia ideal para climas medios, aunque la podemos usar todo el año. Si es verano, regularía la cantidad de sprays para no ser invasivo. En invierno la podemos utilizar, creo que hay opciones mejores, pero funciona también muy bien, sobre todo si es para el trabajo. Y en primavera y otoño, sobre todo primavera, es donde reluce esta fragancia por este carácter luminoso que tiene. Es ultra recomendado para jóvenes principalmente, pero también para adultos, porque tiene esta parte elegante también formal, sin ser una fragancia rígida, dura, sino que tiene ese toque de jovialidad, pero sin perder esa elegancia y clase. En mi piel me dura bastante bien, aproximadamente 7 horas, y es una fragancia que también me suelo aplicar en ropa para extender la duración aún más. Un perfume eficiente que logra resultados por donde lo mires. Yves Saint Laurent White Eau de Parfum. Y cerramos por hoy con mis dos favoritos de la casa Yves Saint Laurent, White Eau de Parfum y la Nuit de l'Homme para invierno-otoño, y este para todo el año. Les mando un abrazo, muchos éxitos y paz para todos.